Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición un sábado más estar juntos, compartir este tiempo en familia, en congregación, en comunidad, en familia en Cristo, y tener un tiempo para estar juntos estudiando la palabra del Señor, alabando, orando, exaltando su nombre. Donde quiera que estemos, si están aquí o desde su hogar, desde donde quiera que se encuentre, unidos a través de su Espíritu. Antes de empezar con nuestro estudio, quiero pedirle que me acompañen en una oración para invocar su santo nombre, el santo nombre de nuestro Dios en esta mañana. Oremos, por favor. Bendito y santo Dios que estás en las alturas, Rey celestial, Rey de reyes y Señor de señores, Dios todopoderoso, Señor altísimo, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, grande y sublime. Padre nuestro, gracias te queremos dar nosotros, tus hijos, tus siervos, los que venimos a buscarte, los que venimos a rendirnos ante ti, a tus pies, Señor, necesitados de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Todo el tiempo, todos los días lo necesitamos, todo el tiempo necesitamos que tu Espíritu Santo more en nosotros y hoy nos presentamos a tu presencia, Señor, para levantar oración, para levantar alabanza, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti. Bendito Padre, no somos dignos de ninguna manera, somos pecadores, hemos pecado y hemos faltado a tu ley, a tu palabra, contra nuestro prójimo o contra ti. Perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor. Permite que hoy seamos dignos sacerdotes de tu reino, de tu pueblo, Señor, para presentarnos con manos limpias, con manos puras a tu presencia, Señor, y recibir tu palabra. Dios bueno, Dios santo, permite que tu Espíritu nos dé el entendimiento y la claridad que necesitamos, Señor, para que lo que tú hoy nos digas, Señor, llegue no solo a nuestros oídos, Señor, sino a nuestra mente y nuestros corazones, nuestros espíritus sean cambiados, sean transformados, Señor, que podamos entender lo que dice tu palabra, lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres que hagamos y que practiquemos día a día, Señor. Acompáñanos, cúbrenos, guárdanos, ten con bien a nuestros hermanos que están en necesidad, Señor, también a todos los que están en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo, que aún no te conocen y que siempre anhelamos que estén a tus pies como nosotros lo estamos. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto número 47. ¿Sí? Estamos ya en la unidad 3, estamos terminando la unidad 3. De hecho, vamos a la lección o al tema número 12 de 13. La próxima semana es el último tema de este folleto y luego ya viene el siguiente, ya tenemos el siguiente para imprimir el siguiente folleto, el folleto 48, así que desde la próxima semana ya pueden empezar a inscribirse, porque como siempre vamos a hacer solo imprimir una cantidad de acuerdo a lo que nos piden, ¿sí? Para que no se desperdicie, para no desperdiciar recursos y que no queden ahí sobrantes folletos, ¿sí? Entonces desde la próxima semana ya puede empezar a inscribirse y les entregaremos tal vez la siguiente, ya cuando esté lista la impresión, el folleto 48, ¿sí? Entonces hoy el 12, próxima semana el 13 y vamos ya al 48, así que todavía tiene tiempo, ¿sí? El tema 12 se llama oración de Jesús, ¿sí? A lo largo de este folleto hemos visto la estructura de la oración y llegamos a este punto. ¿Se acuerdan? Hemos visto cómo en las distintas oraciones a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Señor ha puesto en el corazón de sus siervos, de sus hijos, de quienes están adelante, de quienes ha puesto como autoridades, como el rey Salomón, como David, la oración, cómo hacerlo. ¿Y para qué? Para que aprendamos nosotros. Y luego incluso el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, también nos mostró ese modelo de oración, cómo dirigirnos a Dios, cómo dirigirnos al Padre. Y es más, lo hizo Él mismo, los dijo, así, háganlo. Sí, Él lo hizo. Y con eso ratificando, no es que cambió porque ahora lo hemos visto a lo largo de las 11 lecciones anteriores y lo que vamos a ver en estos pasajes previos a la oración que Jesús pone como modelo y dice cuando oren, oren así. Entonces ese es el punto culminante de este tema que se llama oración de Jesús, pero vamos a revisarlo en orden cronológico de nuestras Biblias, ¿sí? Me gusta que empecemos ahora con salmos porque siempre los salmos los dejamos al final para pasarlos más rápido, ¿sí? Porque a veces los salmos es una canción que solo resume alguna situación, pero esta vez los vamos a analizar un poco, ¿sí? Así que vamos al lunes, que es Salmo 24, 3 al 5. Les leo la versión NBI, que es la que tienen en su pantalla, ¿sí? Salmo 24, versículos 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Amén. Así de simple, sí, así de simple es. Sí, este es un salmo de David. En el versículo 1 y 2, antes de lo que acabamos de leer, él habla de cómo Dios es el dueño de todo, es quien diseñó a la tierra, dio forma al universo, ¿sí? Y está parado, está firme sobre todo, ¿sí? Nos deja esta como premisa, ¿sí? Entendamos eso, téngalo claro esto para empezar. Y luego empieza con esto, luego continúa con esto, para estar ante Él, ante su presencia. Porque ahí dice el monte. Sabemos que ya el templo del monte ya no existe, ¿sí? Ya no está el monte, ya está el templo, ¿sí? Pero es ante su presencia. Para estar ante Él, para estar ante su presencia. ¿Quién puede estar parado ante Él? ¿Quién puede estar parado frente a Él? Frente a y dentro de su lugar santo aún más, ¿sí? ¿Quién puede? ¿Sí? Recordamos que el Señor Jesucristo abrió y rompió la cortina para que tengamos acceso directo al Padre, a su presencia. Entonces sí, podemos, pero ¿cómo? Con el Señor Jesucristo, a través de su sangre, aceptando su sacrificio, podemos hacer esto, ¿sí? Pero aquí nos deja otras cosas. Dice, ¿quién puede presentarse ante Él? ¿Sí? ¿Y quién puede estar parado dentro de su santo lugar, dentro de su lugar santo? ¿Sí? Lo cual también nos da una indicación de quién puede estar sirviéndole al Señor en el santo lugar de Él, ¿no? En su casa. ¿Quién puede ser un ministro? ¿Sí? ¿Quién va a ser un ministro? ¿Quién va a ser un siervo del Señor que esté ahí en su casa? Alguien santificado, como nos dice en el 3, ¿sí? Y por eso el 4, mire, fíjese en el 4, ¿quién? Ahí nos da la respuesta. ¿Quién es esa persona? Aquel que tanto sus acciones como su corazón son justos, limpios, puros, dignos de Dios, ¿sí? Porque una cosa es, diría, sí, tiene bonitas palabras, habla bien, habla muy lindo, pero aquí nos dice manos limpias, y al decir manos limpias, no dice que se haya lavado las manos, ¿sí? No dice eso, sino dice, de manos limpias implica acciones, implica que las cosas que uno está haciendo, que las cosas que uno hace en el día a día, sean limpias, manos limpias. Sí, dijimos, y no son solo las palabras las dice cualquiera, las lee cualquiera, ¿sí? Sino es del corazón, lo que está dentro del corazón. Pues dice que sea manos limpias, corazón puro, ¿sí? Así, eso es lo que pide el Señor. Estos son los que pueden ser siervos en su templo, estos son los que pueden ministrar en su templo, entrar a su presencia, ¿sí? No solo palabras, corazón, acciones, las cosas que decimos que se reflejen en lo que hacemos. Y que nuestro corazón sí esté esto en verdad y no solo hacia afuera, solo diciéndolo, sí, yo creo esto, sí, yo estoy bien con el Señor, pero ¿y realmente tu corazón estás bien con el Señor? ¿Sí? Y dice más, dice, ¿qué más? ¿Qué otra? Dice, el que no adora ídolos vanos, que no adora otros dioses, que no tiene otros ídolos. Y usted dirá, sí, yo no tengo ya ninguna figurita, ninguna estampita, ningún cuadro. No, no se trata solo de eso. Sí de eso, pero no solo de eso. ¿Sí? Sino de idolatría a otras cosas, idolatría a otros dioses. ¿Sí? Hemos hablado de la idolatría, de lo que es idolatrar a otras cosas, al pecado, a nuestro pecado, idolatrar al dinero, idolatrar al trabajo, a la fama, a la fortuna, idolatrarse a sí mismo, la vanidad, ¿no es cierto? El idolatrar a una persona, el idolatrar a alguien de la familia, el idolatrar a un pastor, ese tipo de cosas, eso es idolatría. Y eso está diciendo aquí, tampoco. Ellos tampoco pueden entrar al lugar santo, servir en el lugar santo, estar en la presencia del Señor, ¿sí? Ni jurar por dioses falsos, obviamente. Al jurar es el darle la honra. Habíamos hablado que el honrar es respetar, el hablar bien, el darle la honra, el jurar por dioses falsos, dice en esta versión, ¿sí? Entonces, darle honra. ¿Le estoy dando honra a otros dioses? Sí, no, yo no tengo otro Dios, solo Jehová es Dios. No. Y a otras cosas le estoy dando más honra y más importancia. ¿Qué lugar le estoy dando en mi vida a otras cosas? ¿Sí? Encima de Dios, encima de las cosas de Dios. ¿Sí? Y ahí ya termina la explicación del Señor y dice, entonces ahí miren ya,
Está la pregunta en el 3, está la respuesta en el 4, y en el 5 dice, entonces tendrán esto. Quien es así, como acabamos de decirlo, va a recibir las bendiciones del Señor. Quien es así como de manos limpias, de corazón puro, que no adora ídolos vanos, que no jura por dioses falsos. ¿Sí? Así. ¿Qué va a recibir? Bendiciones del Señor. ¿Y qué? Y Dios va a ser su salvador y Dios va a ser su justiciero. Él va a ser el que le haga justicia. Sí, no tendrá que usted estar peleando y buscándose abogados aquí en la tierra o en el juicio final. No, porque Dios será quien hará justicia por usted. Sí, así de simple parece, ¿no es cierto? Pero a veces no entendemos estas partes. ¿Sí? Vamos al siguiente, al martes. El 6. Bueno, el 6 no nos mandó a leer, pero el 6 solo nos hablaba que esta es la generación, dice, esta es la generación. Y esto podríamos decirlo a todas. Esta es la generación, los que estamos ahorita vivos, esta es la generación que tiene que hacer eso. Esta es la generación llamada a esto. ¿Sí? Con eso cierra el 6, ¿sí? Pero no nos mandó a leer. Leamos el martes entonces. El martes nos toca el Salmo 119. ¿Sí? Estamos en el tema 12, por si acaso les repito, en la página 79 de nuestro folleto. ¿Sí? No olvide apuntarse para ya tener el siguiente folleto, el 48. Salmo 119, del 5 al 16. Voy a leer la versión NBI que tienen ustedes en pantalla. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén. Este es el Salmo 119 que es en orden cronológico, alfabético, pero obviamente el alfabeto hebreo, ¿no? De Aleph a Tau. Y nos toca leer el Aleph y Bet en esta ocasión. Lo previo a esto, el 1 al 4, si usted lo revisa en su casa y no está aquí, dice casi lo mismo de lo que leímos en el Salmo anterior, ¿sí? Que son bienaventurados aquellos que guardan los caminos de Dios, aquellos que no viven en iniquidad, aquellos que guardan los mandatos y están buscándole al Señor de corazón, con un corazón limpio, ¿sí? Buscarle al Señor, buscarle. Yo soy el que le busco al Señor, yo soy el que ando buscándole al Señor. Sí, yo soy el que anhelo al Señor. Sí, yo soy el que me presento ante Él, yo soy el que voy a Él. ¿Sí? Y ahí llegamos al 5 y 6, ¿sí? Donde ya nos habla lo que acabamos de leer. Vamos a analizar el 5 y 6 que dice, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos y no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Mire, al saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, al saber qué quiere para nuestras vidas, ¿sí? Para nuestro caminar, nuestras decisiones, los pasos que demos, la senda que tomemos, será de acuerdo a sus decretos, será de acuerdo a sus mandatos y no tendré por qué avergonzarme, ¿sí? En la otra versión dice, entonces, le une estos dos versículos con la conjunción entonces, ¿sí? Entonces, cuando yo entienda esta parte, cuando yo entienda los mandamientos, cuando yo tenga claro la ley del Señor, entonces seré así, entonces no seré avergonzado, entonces no viviré con vergüenza porque no estoy lleno de pecado. No tendré esa vergüenza de, y no puedo servir ante el Señor porque mi pecado está ahí. No puedo presentarme ante el Señor porque tengo pecado oculto, tengo secretos ahí escondidos. No, ahí nos dice cómo. Ahí nos dice cómo. ¿Sí? Cuando ya entienda la ley, cuando ya entienda qué es lo que quiere el Señor para nosotros. ¿Sí? Todo lo que Él desea para nuestras vidas. El buscarlo con un corazón limpio, con un corazón puro, con acciones.
con acciones, manos limpias, como decía, ¿sí? El 7 dice, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios, ¿sí? Justos juicios, los juicios son del Señor, ¿no? Los juicios son del Señor y son justos. Más que diga, ay, qué injusto el Señor, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no me cumple esto? Son los juicios del Señor y son justos. Necesitamos aprenderlos, o sea, aprender sus ordenanzas. Están ya escritas, están en los mandamientos. Habrá pocas cosas que uno tenga que decir y ahora esto no está en la Biblia. Bueno, busquémoslo de otra forma. Tal vez alguien lo vivió de otra forma, algún personaje bíblico lo vivió de otra forma, pero está ahí. ¿Sí? Pero de ahí hay otros que son clarísimos, están en los mandamientos, están en las ordenanzas, están en mandatos, ¿sí? Están en estatutos y preceptos, en decretos, ¿sí? Entonces de eso dice, necesitamos aprender eso. Y gracias a eso y el momento en que aprendemos podemos vivir como Él quiere, ¿sí? De ahí la importancia de estudiar la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor, de tener un tiempo de estudio de palabra. Aprender. Si no, ¿cómo? ¿Sí? El 8, miren lo que le pide aquí. No me abandones. No me abandones. En este momento, después de decir todo esto, el salmista siente esto en su corazón, de decirle, no me abandones, Señor. ¿Sí? Reconoce que, ¿por qué le abandonaría el Señor? Porque está en pecado, porque está llevando una vida de pecado. Entonces le dice, no me abandones. No me abandones, ya obedeceré tus decretos, ¿sí? No te rindas conmigo. Sé que te he fallado un montón de veces, sé que he pecado y te he dicho que ya no voy a hacer ese mismo pecado y lo vuelvo a hacer, pero no te rindas conmigo, ¿sí? Lo dice en otra de las versiones, en el 8, en esta dice en NBI, no me abandones del todo. En otra versión dice, no te rindas conmigo, ¿sí? Como no querer decirle eso al Señor, que eso sea parte de nuestras oraciones. El 9, ¿sí? Este es el versículo que se usa bastante en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y dice, guardando su palabra, guardando la palabra del Señor, así de simple, ¿no? La pregunta y la respuesta, ¿cómo un joven, como un adulto, como un anciano? Guardando su palabra, sí. Pero aquí lo pone específicamente el joven, ¿sí? ¿Cómo limpiará? ¿Sí? En este caso es cómo se va a mantener puro. ¿Cómo va a empezar su camino? ¿Sí? Por eso empieza a hablarlo así, del joven. ¿Cómo va a empezar su camino de santidad? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo va a llevar una vida íntegra? ¿Sí? Un joven. Y la respuesta es guardando su palabra. De ahí la importancia de enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la palabra del Señor. ¿Sí? Para que desde pequeños aprendan a vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él quiere, ¿sí? Y su camino será limpio, ¿sí? El 10, te busqué, y no te dice te he buscado, sí, dice me esforcé por encontrarte. Una vez más, la acción de buscar, de buscarle al Señor. Sí, no es que el Señor me encontró, no. Yo te busco con todo el corazón, dice el 10. Yo te busco con todo el corazón, yo te anhelo con todo el corazón. El corazón, dice, no la presencia, no con el cuerpo. Sí, porque puede ser, sí, yo voy todos los sábados. Eso no importa, es el corazón. Sí, yo te busco con todo el corazón. No permitas que me aleje. En otras dice, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. ¿Sí? Y ahí continúa en el 11 diciendo, en mi corazón, fíjense, el corazón, lo que tenemos adentro de nosotros, ¿sí? Nuestro espíritu. En mi corazón guardo tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti es el 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, dice en esta versión. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, para no pecar contra el Señor, tengo que guardarlo en mi corazón. Y guardarlo. Y como vimos, también en mis acciones tienen que estar eso reflejado. Sí, y obviamente estarán en mis palabras. ¿Sí? Cuando es en verdad de corazón. Si no, uno dice palabras, puede decir palabras las que sean, y sus acciones no reflejan lo mismo. ¿Sí? El 12, enséñame tus decretos. Enséñame tus decretos. Bendito sea Señor. Le bendice al Señor, bendice su nombre, que nos explicaba nuestro hermano Eduardo la semana anterior, el bendecir al Señor también, ¿cierto? Enséñame tus decretos. Pedirle al Señor que nos enseñe sus decretos, ¿sí? Ver que nosotros solo somos instrumentos, no somos los que dirigimos, es Él, es su palabra, es su espíritu, ¿sí?
El 13, además, dice, ya llega a este punto de cuando ya aprenda la palabra del Señor, los decretos, los mandatos, ¿qué tiene que hacer? Recitarles, proclamarles, anunciarles, contarles a otros. Que no se quede en eso, no se quede, sí, yo me sé todita la Biblia de memoria, me sé versículo a versículo, puedo citarlos los que quieran. Sí, qué bueno. ¿Y a los demás ha ayudado esto en algo? Sí. Eso. Proclamar sus leyes, sus ordenanzas, que salgan de tu boca, de tu propia boca, pero es el Señor a través de su Santo Espíritu. 14, soy más feliz con tu palabra que con riquezas terrenales, dice en las versiones originales. ¿Sí? En esta dice, me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Sí. ¿Puede decir usted eso? ¿Puede decir estas cosas? Sí, yo prefiero estar feliz teniendo la palabra del Señor que teniendo riquezas, teniendo miles de dólares en el banco o bajo el colchón. ¿Sí? ¿Qué me hace más feliz? ¿Sí? ¿Puedo decir esto en el 14? ¿Sí? El 15, reflexionaré, meditaré, estudiaré, dice las distintas versiones, que tus preceptos. Mire todo lo que nos manda aquí. La oración no es solo sí, estoy aquí, Señor, ya dame esto, cúmpleme esto. No, todo esto implica el estar en su presencia, el estar limpio, el aprender sus decretos, el aprender sus mandatos, lo que Él quiere para mí. Así yo saber qué voy a pedir en mi oración. Si estoy pidiendo en mi oración cosas que se van en contra de su palabra y de su ley, no tendría sentido. ¿Sí? Estudiaré tus preceptos para mi camino. ¿Sí? Y el 16, me deleito en tu palabra y no la olvidaré. Me deleito en tu palabra y no la olvidaré. Sí, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré. Sí. ¿Se deleita en su palabra o es su obligación? ¿O es porque ya le toca? ¿O es porque el devocional? ¿O es porque me hacen venir a la iglesia y me hacen asistir a la iglesia? No, el deleitarse. ¿Sí? Y vamos al domingo. Domingo nos tocaba leer Isaías 63 del 15 al 16 y luego el 64 del 8 al 19. Tengamos en cuenta, como dijimos, que el punto central de esto es el modelo de oración que nos da el Señor Jesús, ¿no? Pues se llama la oración de Jesús. Entonces el 15, vamos a leer, 15-16, versión NBI. Tienen en su pantalla, dice, mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa. ¿Dónde están tu celo y tu poder? Se nos niega tu abundante compasión y ternura, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Amén. Luego el 64, el 8 y 9. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Amén. ¿Sí? ¿Qué hace primero en esta oración Isaías? En estos pasajes, ¿cómo nos va diciendo? Porque aquí Isaías también está orando por el pueblo. ¿Sí? Si usted lee lo de antes, ¿de qué está hablando Isaías? ¿Sí? En este punto ya tenía capítulo 63. Les dice en el 15 y 16, 63, 15 y 16, empieza él reconociendo que está en los cielos. Miren esa parte importantísima, reconocer que Dios está en las alturas, que Dios es el creador y dueño del universo, el que dio forma, como leímos en el Salmo, el que dio forma y el que está parado firme y que sostiene todo. ¿Sí? Reconocer eso. ¿Qué más dice? Observa desde su santa y gloriosa morada. Él está observando su santa y gloriosa morada. Él tiene una gloriosa morada desde la que nos está observando, desde la que tiene control de todo. Mire, ha hecho esto parte de sus oraciones, reconoce esto en sus oraciones. Pues empieza a hacerlo. ¿Sí? Y luego le pide, Señor, muestra tu poder. No niegues tu compasión y piedad. Muéstranos tu poder. ¿Qué significa eso? El decir que yo no tengo poder. Muéstrame tú tu poder. Deja ver tu poder porque yo no tengo poder en nada. En nada. Es el poder del Señor. Y eso es lo que está haciendo. No niegues tu compasión, no niegues tu piedad, le dice a Dios. Y el 16, mire cómo le dice, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre.
Está en sus oraciones, tú eres nuestro Padre. Y aquí, cuando habla de Abraham y de Isaac, o de Jacob o Israel, en las otras versiones, no es que está hablando de que ellos le abandonaron, sino poniendo que nuestra esperanza no está en las personas. Si las personas nos fallan, si el pueblo nos falla, si la congregación, el sitio, la iglesia, la religión en la que estamos nos falla, ¿sí? Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el Padre, el Todopoderoso, y por eso dice, tú siempre serás el mismo, nuestro Padre y Redentor, nuestro Redentor. Sí, ¿quién nos ha librado? No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue Moisés, fue Dios. Reconocer eso, fue Dios. Sí, y aquí nos pone Isaías, les pone en la oración, les dice, pongan esto en su oración. Que no es orar y pedirle a Abraham o agradecerle a Abraham. Sí, lo quiso Abraham, lo quiso Isaac, Jacob, lo quiso Moisés. Sí, pero es Dios a la final. ¿Sí? Y luego el capítulo 64, el que nos manda también del 8 al 9, otra vez nos enseña cómo empezar las oraciones. ¿Sí? En los versículos anteriores del 64 solo nos hace reconocer lo malo que somos, ¿sí? Usted se pone a leer el 7, lo malos, lo viles que somos como personas, ¿sí? Y por eso dice el 64:8, otra vez la oración empieza diciendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, ¿sí? Reconociendo que después de haber dicho lo malo que somos, todo lo vil que somos, ¿sí? Reconociéndolo porque lo somos, decirle, tú eres nuestro Padre, y ubicarnos en nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Él es el alfarero y eso es lo que dice. Somos barro, tú eres el alfarero. El barro no está opinando y diciéndole, hey, ¿sabes qué? Hazme así, hazme de esta forma. Y sabes, esto te salió mal, corrige esto, corrige esta parte. No me pongas de aquí, no me pongas de esto, no me pongas de allá. El barro no opina. Es el alfarero el que está a cargo de todo. Es el alfarero el que decide cómo hacerle, qué ponerle, dónde ponerle, qué forma darle, hacerle pequeño, grande, ancho. Es el alfarero el que decide. Y Él, Dios, es el alfarero. Y eso es lo que hay que reconocer en nuestras oraciones. ¿Sí? Nosotros somos su obra. ¿Sí? Y el 9, rogar que no se acuerde de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Rogarle eso. Sí, rogarle, sí, yo soy pecador, yo he pecado, yo hice esto, estoy confesándolo, estoy reconociéndolo, estoy arrepentido, ¿sí? Y estoy pidiendo la conversión a través de tu Espíritu, quiero ser convertido. Los pasos que siempre decimos del pecado para salir del pecado, ¿sí? Pero aquí le dice, ya no te acuerdes de esos pecados, no mires de esos pecados, perdóname, líbrame. Sí, recuerda que somos tu pueblo, somos tus hijos, ¿sí? Y vamos al sábado, estamos bien de tiempo. Mateo 6, 9 al 15. Dijimos que este era el punto central. Mateo capítulo 6, de versículos 9 al 15, versión NBI, les leo. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. Lo hemos visto, lo hemos revisado en este mismo folleto y en otras lecciones también, el Padre Nuestro, ¿sí? El conocido como Padre Nuestro, porque no dice esta oración se va a llamar Padre Nuestro, sino el Señor Jesucristo dice, cuando oren así. Está clarísimo en el 9, en el versículo 9. Así deben orar. ¿Cómo? Así deben dirigirse. La oración dirigirle al Padre. La oración al Padre reconocerle que es su Padre, reconocerle que es santo, reconocerle que está en el cielo. ¿Sí ven cómo se relaciona con todo lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento? ¿Sí? Eso, reconocerle eso. ¿Qué? Segundo lugar, ¿qué es más? Que venga su reino. ¿Qué es que venga su reino? Sí, que venga Él a reinar, sí, pero hasta que Él se tome toda la tierra y venga el juicio. ¿Qué? ¿Dónde quiero que venga su reino? Que venga su reino a mí,
que venga su reino a mi casa, que venga su reino a la iglesia, a la congregación, que venga su reino al país, a la ciudad. Eso es lo que quiero, al mundo. Eso es lo que quiero y eso es lo que estoy pidiendo, que venga su reino. Es decir, que se haga su voluntad, que Él sea el rey. Cuando digo venga tu reino, le digo ven ya este rey. Ven ya este rey, ven y sea el rey aquí. ¿Sí? Reconociendo que no somos nada, Él es el rey. ¿Sí? El 3, mire, y recién la tercera parte, no en el versículo 3, sino en el versículo 11, ahí recién le dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, pero dice el pan de cada día. ¿Sí? Es decir, la oración tiene que ser todos los días. Tengo que pedir el pan todos los días. Todos los días. Entonces aquí ya puedo, después de reconocer su magnitud, su poder, lo que soy yo ante Él, humildemente puedo pedirle el pan. Pero tengo que hacerlo a diario, todos los días pidiéndole el pan. ¿Sí? Ahí sí pido lo que necesito. ¿Se acuerdan? Como decíamos de este modelo que veníamos estudiando a lo largo de estas lecciones. Aquí lo vemos otra vez, repetido, confirmado más bien. ¿Sí? ¿Qué más? Rogar el perdón. Ruega el perdón. Entonces en el 12 y 13 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Sí, perdona nuestras deudas. Ahí le pido, perdona mis pecados. ¿Cuál es la deuda que yo tengo ante Dios? El pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la deuda? Por el pecado tengo que pagar con muerte. Entonces, ¿cuál le estoy pidiendo perdón de esa deuda? Estoy pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque yo he perdonado a otros. ¿Sí? Y por eso luego el Señor hace énfasis, ya cuando termina, hace énfasis en el 14 y 15, que la condición de recibir perdón, de que Él nos perdone, es que nosotros hayamos también perdonado. ¿Sí? Y el versículo 13, ¿sí? Mire lo que pide. Pedirle al Padre que no nos deje caer en las tentaciones que nos pone el maligno, en las trampas que nos pone el maligno, porque están aquí. No le está diciendo, sácanos de este mundo, ponnos en una burbuja, apártenos de todos para que nadie se acerque y no veamos el mal. No, solo dice que no caigamos. Sí, las trampas van a estar ahí, las tentaciones van a estar ahí, pero que no caigamos. Estoy pidiéndole que no caigamos en esa trampa. Eso le estoy pidiendo al Señor, ¿sí? Ese dice en el 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sí? Se relaciona con todo lo que acabamos de leer, no apartarnos de su ley. ¿Para qué? Para no caer en estas tentaciones. ¿Cómo sé que eso es una tentación? ¿Cómo sé que eso viene del maligno? Porque veo la palabra del Señor y en la palabra del Señor eso no está bien. Para Dios estas cosas no están bien, entonces esto viene del maligno. Así que por ahí no voy. ¿Sí? Y con el Espíritu Santo, que le estoy pidiendo a Dios que me libre de caer en las tentaciones, podré seguir caminando. Se relaciona con todo lo que acabamos de leer. ¿Sí? Vamos al viernes, Juan 16:13. ¿Sí? Es solo un versículo, Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Y quiero que leamos los versículos previos antes, en otra diapositiva del 8 al 11. ¿De qué está hablando? ¿Cuál era el contexto de esto? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? Entonces vemos el contexto. Es cuando el Señor Jesús está yendo, pero le está diciendo que va a dejar un consolador. Sí, va a dejar el consolador, va a mandar el consolador para nosotros, va a mandar al Espíritu Santo, que será nuestro consejero, será quien nos anime, nos fortalezca, ¿sí? Nos renueve, nos aliente, ¿sí? Y nos guíe en esto. ¿En qué? En convencernos. ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Quien convence de esto a cada ser humano es Dios a través de su Espíritu Santo. Convencerse de pecado, de que existe pecado. Convencerse de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es que hay ley. Es que hay ley, es que existe una ley que está en la palabra del Señor, que está escrita en su palabra. Convencerse de eso. Sí, es la segunda parte. Y la tercera es de que habrá un juicio, que tendremos un juicio y que tendremos que rendir cuentas de las cosas que hicimos. A menos que tengamos al Señor Jesucristo de nuestro lado, abogado para nosotros. Sí, tendremos que rendir cuenta. Sí, entonces eso tiene que convencernos del Espíritu Santo.
No nosotros convencerle a la otra persona, es el Espíritu Santo que obra en cada una de las personas, ¿sí? Y bueno, y por eso llega al 13, donde nos dice que es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, ¿sí? El que nos guía a su palabra. Cuando dice el que no, la verdad es la palabra del Señor, ¿sí? Siempre que vemos si es la verdad, es la palabra, ¿sí? No es por nuestra cuenta propia, ¿sí? No es por nuestra cuenta propia lo que decimos de aquí adelante, lo que dice alguien, sino tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser la palabra de Dios dada, ¿sí? El Espíritu Santo hablando a través de la persona que esté ahí, ¿sí? No nuestra idea, nuestras convicciones, no, de ninguna manera, ¿sí? Y cierra la enseñanza con Efesios del capítulo 1, del 17 al 23, que teníamos que leer el miércoles, ¿sí? Leamos del 17 al 23 rápidamente, versión NBI. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Aquí los versículos anteriores de este mismo capítulo del 1, Pablo está dándole gracias a Dios por lo que ha oído de los feligreses, de la gente de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Lo que ha oído de ellos, de su fe, de cómo oran. Y quiere aquí hacer una oración por ellos. Y empieza esta oración, ¿sí? Empieza tal cual, otra vez, el mismo modelo, orando al Padre, ¿sí? Dirigiéndose al Padre. ¿Qué le dice? Le pide que les dé el Espíritu Santo, que les dé el Espíritu Santo para que tengan sabiduría, para que tengan revelación, para que tengan revelación. Pide usted revelación. Si no entiende, pide el Señor revelación. No entiendo esto que dice aquí, no entiendo esto, pida la revelación del Espíritu Santo. Entonces de esto está aquí Pablo pidiendo para los de Éfeso. Sí, para los de Efesios les está pidiendo que les dé el entendimiento, les dé la comprensión. Sí, a veces uno lee, se da vueltas y dice, no entiendo, ¿qué quiere decir esto? No entiendo, veo un montón de letras y está dificilísimo. Sí, pídale al Señor que le dé el Espíritu Santo para que tenga la sabiduría, la comprensión, el entendimiento. Sí, y obviamente busque una Biblia con palabras más simples, ¿no? Reina Valera 60 realmente tiene muchísimos errores, muchísimos, y es difícil entenderlo, así que busque una. Por eso aquí siempre ponemos la NBI, que es una de las más acertadas a los escritos originales, ¿sí? En el 18 dice que para que se limpien sus ojos, se iluminen con luz de Dios y vean más allá. Sí, eso es lo que pide aquí Pablo, que ya cuando tengas este entendimiento, ¿qué va a pasar? ¿Ya entendiste la palabra? Ya, lo mismo que él vivió, acuérdese lo que él vivió, el quedarse ciego por un tiempo, por el tiempo que Jesucristo dijo, hasta que vayas allá y te encuentres con un hermano en la fe y seas bautizado, se quedó ciego. De eso está hablando, él está recordando esto y poniéndolos, no en otra, no la misma historia, pero lo está poniendo eso. Miren, el momento en que entienden la palabra del Señor, en que comprenden la palabra del Señor, la ponen por obra en vida, ¿sí? Es como ya quitarse esas escamas que se le fueron quitadas a Pablo y volver a ver la luz, porque así fue para él, la luz de Dios. Entonces eso pide Pablo para ellos. Él entiende que muchos de ellos ahí en Éfeso están viviendo también en ceguera espiritual, una total ceguera espiritual, por más que tenga una Biblia ahí y que la lea, pero en ceguera espiritual, y pide eso. Pide que sus ojos sean limpiados y puedan ver la luz, la esperanza y puedan entender su llamado. ¿Cuál es su llamado? Esa riqueza, tener esa riqueza no riqueza material, sino la gloria para sus santos,
dice el 18, ¿sí? Como está puesto. Es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, lo que Dios tiene para sus hijos, para sus hijos. En el 19, simplemente no hay comparación con su poder, simplemente no hay nada que se compare con el poder, con la grandeza de Dios, y eso es lo que creemos, ¿sí? Y de ahí lo concluye esta idea del poder de Dios, dice, es ese mismo poder tan grandioso, tan increíble y tan eficaz, que Dios nos dio una gran muestra de ese poder cuando a Cristo le levantó de entre los muertos, le resucitó, ¿sí? Y ahora le tiene allá levantado en las regiones celestiales, les dice, sentado ahí en el trono, junto a Él. ¿Sí? Esa es la más grande muestra, una de las más grandes muestras de su poder, de su gran poder, el haber hecho eso, el haber resucitado a Jesucristo y ponerlo. Y ahí nos dice, y por si acaso, por si nos queda duda, nos deja ahí Pablo diciendo, y le pone sobre autoridad de todo, sobre toda autoridad. ¿Sí? Las que hay en este mundo, las que están aquí, las que tienen aquí en sus gobiernos, en sus respectivas congregaciones, más que eso, y también del mundo que vendrá, del venidero. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? ¿Sí? ¿Qué más va a haber? Pero ahí el Señor Jesucristo igual va a ser autoridad, igual va a ser cabeza. ¿Sí? Por eso cierra el 22 y 23 diciendo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia no es una persona, es Cristo, es Dios. ¿Sí? La cabeza de la iglesia en todo el mundo es Cristo. ¿Sí? La cabeza en cada congregación, Cristo, así debería ser. ¿Sí? Y dice con eso el 23, nos dice, mire, con eso simplemente se cumple todo, se llena todo. Todo se completa, todo lo que no tenía a veces sentido y decíamos, ¿y qué va a pasar? Y con el Antiguo Testamento no nos quedaba claro y no entendíamos. Aquí nos muestra la plenitud, cuando se cumplen todas las profecías, cuando se cumplen las fiestas, cuando se llega a ese cumplimiento maravilloso del pago que necesitábamos para nuestros pecados, todo se cumple en plenitud en Jesucristo, en su muerte, en su sacrificio, su resurrección y que esté ahora allá. Eso es lo que Pablo cierra diciéndoles, pidiendo en oración que ellos entiendan esto. Así que pidamos en oración que nosotros también comprendamos eso. Amén. Oremos para despedir y pasar a los anuncios. Bendito Dios, gracias te damos, Padre bueno, por este día, por este tiempo, Señor, de enseñanza de tu palabra, por dirigirte a nosotros a través de cada pasaje, a través de cada versículo, Señor, de cada capítulo de tus sagradas escrituras, Dios bueno. Permite que comprendamos, permite que entendamos, Señor, y permite que volvamos a leerlo, volver a subrayarlo, volver a darles vuelta, escudriñarlo, buscar el contexto. Si no entendemos, buscar de qué se trata, Señor. Pero queremos vivir de acuerdo a lo que está aquí escrito, lo que tú has dejado para nosotros. Permite que sea esa la forma en que vivamos. Acompáñanos el resto de este día, Señor. Acompáñanos el resto de esta reunión. Recibe nuestra alabanza y adoración. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.